¿Qué les parece? ¿Qué les parece, doctor Ciro? ¿Qué les parece, Miguel, el equipo técnico presentado por Keiko Fujimori? Bueno, yo creo que es un equipo que ya trabajó con su padre, con Alberto Fujimori, y pienso que va a ser esa misma línea política, y lamentablemente ellos no están de cara a la realidad, son gente ya inclusive pasada de época, como usted mismo hace un ratito lo dijo, hoy lo han resucitado a Francisco Tudela. Entonces, ¿qué nota le pondría? Si tuviera que poner una nota a los dos equipos, ¿qué nota les pondría? yo creo que a la de Keiko Fujimori 21, ¿no? Al otro unos 14, 15, son nuevos, gente desconocida por lo que veo, la de Castillo. ¿A quién le pondría 21? Al de Pedro Castillo. O sea, se pasó, ya no sirve, no, ya pasó. O sea, no, pero, ok, parecía que le está poniendo una buena nota. Mejor, o 25, digamos, ¿no? 20 le pondría 0 mejor. Pero ya se pasó de tiempo, son historia, ¿no? Ok. Entonces, hoy se necesita gente nueva. Y creo que Pedro Castillo, con todas las limitaciones que tiene, sabemos que no es un político de polendas, es un sindicalista, un luchador social, pero no tiene experiencia política. Entonces yo veo que él hace lo que puede. Hoy día conversé precisamente con él, me invitó, y veo que sus intenciones son buenas, y creo que es más, ¿qué te digo?, asequible que la señora Keiko Fujimori. Nos han contado por ahí que hoy día ha visitado al candidato Pedro Castillo. ¿Qué le dijo? ¿Pudo acceder a hablar con él? Porque es inasequible el candidato. ¿Qué le dijo? Fui invitado por él a una reunión amical en la que intercambiamos ideas. Yo le manifesté, como es natural, mi apoyo moral, mi apoyo político, porque pienso que entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo, Castillo es el que al menos a nosotros, los de origen campesino, más está su línea, hay ¿no? más afinidad en ese aspecto. ¿Cuáles ¿no? son los puntos de afinidad que usted tiene con Pedro Castillo? Que ambos salimos de comunidades campesinas, conocemos de manera directa la realidad, y obviamente luchamos por la reivindicación de los sectores excluidos, de las comunidades campesinas y nativas, en tanto que la señora Fujimori indudablemente representa a una derecha totalmente conservadora, y que ella no encaja con los sectores populares. Es otra cosa que los medios de comunicación y las encuestadoras de una u otra forma estén dándole una fisonomía de una gran lideresa, pero no. Puede ser que gane con los manejos sucios que sabemos. Yo digo de frente a las cosas. La OMP ha trabajado de una manera no confiable, el jurado igual. Y si ganara la señora Keiko Fujimori, la gente no se va a quedar tranquila. Van a haber grandes protestas, cada vez más enconadas. Los jóvenes, yo no creo que se coman ese sapo. Es más, la señora Keiko ya tiene acusación fiscales. En el Perú, la carga de la prueba corresponde al Ministerio Público, y el Ministerio Público ya demostró, tiene elementos de convicción, y la señora Keiko Fujimori ya ha sido acusada. No es una simple denunciada en investigación, sino ya está acusada. Lo único que falta es que el juez gradúe la pena para sentenciarla, sopesando que el fiscal pidió 30 años. Entonces, estamos en un país de la desinteligencia, lamentablemente. Vamos a hacer una vergüenza ante el mundo, y Dios no quiera que esto traiga más odios en el Perú. ¿Cómo lo sintió a Pedro Castillo, doctor Ciro, hoy día en la tarde? ¿Conversaron? ¿Él está seguro? ¿Él quiere poner a disposición este nuevo plan que se ha podido hacer con Miguel, con el equipo técnico de Miguel y otros equipos que conforman? ¿Le ha comentado sobre esto? ¿Cómo va? ¿Qué siente? No hemos comentado nada sobre el plan de gobierno. Se comentó del aporte que yo, como conocedor, digamos, de las cuestiones de inclusión social, cultura o agricultura, podía ser útil a un eventual gobierno de Pedro Castillo.
yo le he manifestado que sí, nosotros estamos dispuestos a poner el hombro por el Perú, pero no hemos comentado absolutamente nada sobre su plan de gobierno. No ha habido ofrecimiento de ministerios, intercambio de favores, negociaciones, nada de ¿Tiene eso? intención que usted trabaje con él, por ejemplo? Es más, yo es la primera vez que lo conozco a Pedro Castillo, y el apoyo para la segunda vuelta que le ofrecí es de una manera totalmente desinteresada. Nosotros, los Uruna, no estamos buscando un ministerio o no, nada, absolutamente nada de eso. ¿Usted siempre fue antifujimorista o solamente ahora? Yo no me he metido en política así confrontacional. ¿Pero nunca le gustó, por ejemplo, Alberto Fujimori, su gobierno? ¿Le gustó o no le gustó? No, porque él representa varias cosas muy dañinas para el Perú. Representa a la corrupción. Obviamente su hija Keiko es la continuación de su padre. Ahí lo vemos inclusive en su equipo técnico, los mismos funcionarios añejos de Alberto Fujimori. Y Fujimori tiene un pensamiento racista japonés. No nos hemos percatado los peruanos, por ejemplo, que durante su gobierno tuvo 23 altos funcionarios del Estado japoneses en los cargos de confianza, y no sería raro que el Japón hoy tenga secretos de Estado del Perú. ¿Y usted no cree que Alberto Fujimori nos ayudó a combatir el terrorismo, como muchos pensamos? Apoyó, pero quien combatió al terrorismo fueron las Fuerzas Armadas, y como carne de cañón estuvieron las comunidades campesinas, los comités de autodefensa. Es bueno en esa parte. El comunismo, el terrorismo no está para el Perú, no debe estar. O sea, el Perú tiene su propio pensamiento, su propia ¿Usted condena el pensamiento marxista, comunista y todo este pensamiento? No, el comunismo marxista no corresponde al Perú, nunca ha aprendido. La primera oportunidad en estos últimos años que fue rechazado es cuando Fidel Castro manda al Che Guevara para hacer la revolución comunista marxista en el Perú. Che Guevara no tuvo ninguna acogida en el campesinado peruano. Luego viene Sendero Luminoso y trata de convencer a las comunidades. Al ser rechazado, arremete, arrasa comunidades. Entonces, son dos momentos históricos recientes. Eso es súper importante para que podamos entender cómo llegó a las comunidades, cómo hizo que pudiera tener toda esta gente que la tomara por un pensamiento que supuestamente era para ayudar a la población, pero era para ayudarse él mismo, para lograr los grandes crímenes que ha podido tener Abimael Guzmán, por ejemplo. Pero usted no ve en esa figura que nos relata a Pedro Castillo para nada, porque hay muchas personas que piensan realmente que él va a representar eso. ¿Usted qué piensa? Yo creo que es una estigmatización maliciosa que están haciendo algunos medios de comunicación nacional para presentar a Pedro Castillo y a todos los que declaran a favor suyo como si fueran comunistas, terroristas, y esto es bien peligroso porque la gente ya está pensando que efectivamente es terrorista, es comunista, y la siguiente etapa de esto es que ya grupos paramilitares como Colina o tantos otros grupos de las Fuerzas Armadas formados por militares indignos de vestir el uniforme patrio, efectivamente los puede matar. A todos los que declaramos a favor de Pedro Castillo nos pueden matar, y esto yo lo denuncio ahora, porque es preparar psicológicamente al pueblo para que cuando ocurran esos asesinatos en un eventual gobierno dictatorial, el pueblo aplauda. Sí, efectivamente era terrorista y bien matado. Entonces, es muy peligroso esto y nos puede llevar no solo a grandes conmociones violentas, protestas, sino hasta una guerra civil entre la derecha corrupta contra todos los peruanos progresistas, contra todos los peruanos que claman por un cambio. Entonces es muy peligroso, yo creo que es demasiado irresponsable lo que está haciendo la prensa nacional. Y yo creo que el Perú tiene que construir su propia opción, con su propia ideología, sus propios pensamientos, sus propios líderes. Ya aislarnos de esas tendencias que vienen de Europa
de izquierda y de derecha, ¿no? Eso ha hecho mucho daño al Perú y precisamente Gruna es la que está construyendo esa opción realmente peruana, un nacionalismo genuino. Y aprovecho precisamente para deslindar posiciones con el marxismo. El marxismo, el comunismo marxista, es internacionalista. El movimiento Gruna es genuinamente nacionalista. Esa es una. Y la otra, como dice Miguel, el comunismo internacional predica la lucha de clases, la confrontación, la oposición a todo. Gruna predica la armonía, la complementariedad. Está abierto al diálogo con los inversionistas, está abierto al diálogo con todos los líderes, con todos los políticos. Lamentablemente, la OMPE no es confiable, el Jurado Nacional no es confiable y el resultado de estas elecciones va a estar en tela de juicio y puede provocar, les repito, hecatombes sociales. Entonces, es por eso precisamente que Gruna no está en esta segunda vuelta, por los malos manejos de la OMPE que nos han jugado sucio, no es transparente. Doctor Ciro, una pregunta. Usted es notario de Huancayo, ¿usted conoce a Cerrón? Sí, claro. ¿Usted conoce cómo es Cerrón? Lo conozco porque es huancaíno, algunas veces he conversado, pero yo no tengo absolutamente ningún compromiso político con ellos. Es un apoyo circunstancial para la segunda vuelta que he ofrecido. Usted conoce que es una persona que a muchos pueden decir que Pedro Castillo, bueno, no es tan malo, ¿no? Pero que Cerrón sí es una persona muy cuestionada. Y en Huancayo es muy cuestionado, ¿o no? Claro, pero le repito, yo no tengo ningún vínculo político con ellos. No porque usted tiene vínculo, sino porque conoce un poco Pedro más Castillo, de la historia. entiendo que es invitado de Perú Libre. Él no es ni siquiera militante, no es afiliado de Perú Libre, es invitado. ¿Vladimir Cerrón no es el presidente del partido? Claro, no, le digo, Pedro Castillo es Pedro Castillo invitado, es invitado, ¿no? claro, sí. Así es. ¿Y cómo usted calificaría su gestión de Cerrón? Ha sido cuestionado, ha sido sentenciado, bueno, se deduce que si los jueces lo han sentenciado, hay que pensar que es una sentencia justa, ¿no? Keiko Fujimori debe abstenerse de usar los símbolos nacionales para, en nombre ya del Perú, estigmatizar a su opositor político. Eso es muy, muy peligroso, como le repito. Y aquí hay un detalle que la señora Keiko Fujimori, de acuerdo a la Constitución japonesa y a la ley de migración japonesa, los japoneses o hijos de japoneses que nacen en un país extranjero, como en el caso del Perú, conservan la nacionalidad japonesa. Cierto, la señora Fujimori nació en el Perú y es peruana, pero conserva la nacionalidad japonesa. Entonces, lo mínimo que debería hacer ella, por respeto al Perú, es demostrar que renunció a su nacionalidad japonesa antes de haber cumplido los 22 años de acuerdo a su ley japonesa. Y esto es preocupante porque, quiérase o no, ella representa esa corriente expansionista japonesa de cómo colonizar a los países del tercer mundo, no solo económicamente, como en chiste decimos, sino conquistarlo, invadirlo militarmente. Y ya se vio esa intención del Japón cuando en la Segunda Guerra Mundial intentó formar una base militar en el Perú para pelear contra Estados Unidos. Ok, doctor, el tiempo en televisión usted sabe que es cortísimo, entonces quería que ustedes le pudieran dar un mensaje a la población sobre lo que ustedes quieran decir para ya despedirnos. Brevemente, por favor. Brevemente, un mensaje que usted quiera dar sobre... Bueno, yo creo que se trata de decidir por una opción peruana, mal o bien, con defectos o ingenuo o inexperto, Pedro Castillo, que representa Ñoganchiktam, representa Wanchik Payak, Rona Simire Majunata, Campuruna Kunata, Waxchakunata, y Mainamana Captempas. Entonces, decidir por un sentimiento netamente peruano o decidir por una opción extranjera que representa los intereses de la ultraderecha plagada de corruptos.